Paz, hermanas. Bueno, vamos a darle paso a lo que es el estudio de esta oportunidad. Pónganse en pie, vamos a leer la lectura bíblica. Está en Tito, capítulo número 2, versículo 3 al versículo número 5. Qué importante la lección que hoy vamos a estudiar. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, muy edificativa. Ojalá de que todos y todas ustedes, ¿verdad?, adoptáramos este comportamiento. Dice Tito capítulo 2, verso 3 al 5, dice de esta manera: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes, dice aquí, exhorta asimismo a las jóvenes a que sean, ¿qué dice? Prudentes. Y dice, bueno, hasta el verso 5 llegaba, ¿verdad? Del verso número 3 al 5, yo me equivoqué. Voy a leer otra vez porque yo había leído mal. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, dice ahí. ¿Qué más dice? No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a quienes, a sus maridos y a sus hijos. Hasta ahí vamos a dejar. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos encontramos una vez más en una reunión en la cual tu pueblo, Señor, pues te damos la alabanza, te damos la gloria. Y esperamos, bondadoso Dios, pues que recibas la adoración que te damos, porque lo hacemos con agradecimiento, reconociendo todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, lo cual, Señor, no podemos contar, ni mucho menos podemos pagarte. Pero te damos las gracias y expresamos nuestros agradecimientos a través de la alabanza, y por eso pedimos que recibas la adoración que tus hijos te damos en esta hora. Y pedimos que nos guíes, que nos dirijas en el estudio de tu palabra, para que así, Señor, podamos edificarnos. Regálanos ese oído atento, retira todo mal espíritu que quiera distraernos, Señor, de lo que es el consejo de tu palabra. Te pedimos que tú lo retires y que así, Señor, nuestra mente y corazón esté compenetrada en la enseñanza que tú nos quieres dar. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, acomódense, hermanas. Viene hablando esta bonita lección acerca de que las mujeres, ¿verdad?, deben, más que todo las que son mayores, deben de adoptar ese trabajo, le vamos a decir de esa manera, de convertirse en consejeras. ¿De quiénes? De otras, máximamente de las que son jóvenes. Muy importante este tema, les decía, porque muchas veces las mayores, que a veces no damos un buen ejemplo, o muchas veces, hermanos, no queremos hacer uso de lo que el apóstol Pablo recomienda a las que son mayores en la lectura bíblica, porque ahí en la lectura bíblica está ese llamado que Pablo le hace a Tito para que se lo refiera a quienes, a las mayores, a las ancianas de la iglesia. Y es un trabajo que hermanas, pues deben de desarrollar, máximamente las que ya tienen sus años, que ya son experimentadas, que han vivido diferentes etapas en su vida, ¿verdad? Momentos de dificultades en sus vidas matrimoniales, en sus vidas con sus hijos, en su vida material, en lo que es la parte de la economía, problemas de enfermedad de diferentes índoles. Las mujeres mayores que ya pasan de cuántos años podemos decir, hermano, ya de 66, de 60 años en adelante quizás, ¿verdad? Que ya son mujeres experimentadas, que ya, digamos, tienen una carrera de vida y que de verdad pues tienen mucho
de cómo aconsejar a aquellas que son más jóvenes, aquellas que son más tiernas de edad. Así es de que vamos a hablar de esto en esta oportunidad, pero siempre con el propósito de darle apertura a mis hermanas, quienes tienen el privilegio de comentar acerca de esta escuela. Les voy a dar el tiempo a mi hermana Ceci y a mi hermana Irma, ¿verdad? Que vienen bien preparadas, así como venían las hermanas del sábado pasado, ¿verdad? Así es de que vamos a escucharles. ¿Y cómo les vamos a escuchar, hermanas? ¿Cómo se les va a escuchar a las hermanas? Con oído atento, ¿verdad? Con atención. Adelante, mi hermano. Bueno, paz, amadas hermanas y hermanos. Pues créame que esta lección creo que me cayó cabal a mí, porque a mí en esa parte me gusta pues aconsejar a niños, a jóvenes y aún hasta más adultos que quizás yo, ¿verdad? Que no tengo 60 todavía, pero quizás dentro de unos años voy a tener 60. Pero la Biblia nos manda, como dice el objetivo de la lección, dice, comprender que como mujeres debemos de estar prestas a aconsejar a otras mujeres. Quizás yo les voy a hablar acerca de aquellas que no tienen, aquellas que tienen esposos, porque la hermana Ceci creo que ella les va a dar otros consejos como ella es soltera, ¿verdad? Entonces, pues en este día de reposo, créanme que quizás aquí me cuesta bastante pues el hablar de eso, pero ya personal, ya con las hermanas o con las amistades se me hace más fácil. Pero crea que estar parada aquí y estar no es fácil, hermano. Créanme que no es fácil, pero la Biblia nos manda a que aconsejemos a aquellas jóvenes que están casadas. Bueno, quizás no a aguantar, no, sino que a pedirle a Dios que nos ayude a poder llevar esas cargas, porque no todos los esposos son comprensivos, no todos los esposos son amables. Hay esposos que sí son amables y yo los he visto, son comprensivos, son amorosos, pero hay otros que no, y aún aquí dentro de la iglesia hay esposos que he visto que no lo son, hermanas. Entonces yo lo que puedo aconsejar a mis hermanas es que le pidamos a Dios en oración a que nos ayude para poder llevar esa cruz, porque no es fácil, no es fácil. Yo creo que muchas de ustedes me han visto llorar a mí lo que yo he pasado, y quizás muchas en silencio han llorado, y yo porque soy bien expresiva, yo digo y siento, ¿verdad? Y yo lo digo, y pues, ¿verdad? A veces a veces hay muchas hermanas que ocultan eso, quizás el maltrato de los esposos. Pero pidámosle a Dios, hermana, que nos ayude, porque aquí está esta mujer enfrente diciéndoles todo lo que ha sufrido, y enfermedades también que muchas hermanas lo han visto, lo han comprobado, y aquí estoy, y no porque sea la mejor, no, hermanos. Yo tengo errores porque soy humana, pero yo aconsejo a las jóvenes, a las esposas jóvenes, que sigan adelante, que cuiden a sus hijos, que les enseñen, porque a veces por el mal comportamiento que nosotros tenemos, nuestros hijos se alejan de la iglesia. Créame que se lo digo porque yo lo he vivido. Muchos conocen a mi hijo, y a ellos lo conocieron cuando mi hijo estuvo, la hermana Rosario, ella conoció a Johnny cuando iba a San Jorge Riva, desde chiquito. A mi hija también la llevaba, y ahora pues ellos no quieren. Pero como el hermano pues dijo ahora, ¿verdad?, en el culto de oración, que debemos de orar por nuestros hijos, y quizás ahí faltó más oración de nosotros, pero le seguimos pidiendo a Dios para que nuestros hijos vuelvan. El hijo de nuestra hermana Mari también, cuando nos conocimos en San Marcos, ¿verdad, hermana? Eduardo, él también iba a la iglesia pequeño. Así es que
quizás hay más que decir, pero créanme que hasta la boca reseca se me ha puesto de los mismos nervios. Pero yo lo que les aconsejo, hermanas, es que debemos de orar, servirle a Dios y estar siempre en oración. Y también invitarles, hermanas, que nos propongamos para ir a la convención. Ese es un buen consejo también, hermana. Que vayamos a la convención, vieran cómo nos gozamos allá. Yo digo, vaya, por lo menos yo cuando caiga en cama y ya no me levante, yo voy a decir, yo he gozado, porque he ido a las convenciones, a la vigilia, he estado en las actividades, hermana, y eso es lindo, créanme que es lindo. Así es que eso es lo que yo puedo aconsejarles. Y pues si han visto defecto en mí, pues perdonen porque soy humana, pero alguna que quiera algún consejo, pues yo aquí estoy, hermana, para que lloremos juntas, ¿verdad? Pues sí, porque necesitamos unas de las otras. Y también para cualquier dificultad o problema, cualquier ayuda, pues quizás no tenemos quizás como digamos lo económico, pero cualquier cosita, pues aquí estamos dispuestas, hermana. A mí me gustó el comentario de mis hermanas del sábado pasado. Yo no estuve, pero estuve conectada, hermana. Lo que dijo la hermana Wendy, bien lindo lo que la hermana dijo, que si tenemos ropita ahí hay que compartirlas con las demás. Si tenemos un par de zapatitos, a mí si se me pueden acercar y me dicen, pues a mí porque quizás me da pena, me vayan a decir, no, hermana, pero si alguien puede, aquí estoy, hermanas. Aquí estamos porque eso es lo que Dios nos manda, que nos ayudemos unas con otras, ¿verdad? Porque por lo menos, vaya, Dios en aquel día nos va a decir, me viste desnudo y no me cubriste, me viste hambriento y no me diste de comer, entonces todo eso tenemos que hacerlo nosotros. Así es que, así como dijo también la hermana Carmen, ¿verdad? Que habló ella y dijo que si compramos tomatito ahí, que no hay que dejarlos perder, hay que comprar lo necesario de cuidarlo. Así es que ese también es, otra vez, volverlo a repetir otra vez el consejo, ¿verdad? Así es que eso es lo que yo les traigo y ahora nuestra hermana Ceci les va a hablar. Paz, hermanas, pues el tema de la escuela, ¿verdad? Es aconsejándonos a otras. Y yo voy a hablar o hacer un comentario, pues valga la redundancia del comentario. Comentario. En la actualidad muchas jóvenes y adultas atraviesan por diferentes dificultades y que difícilmente pueden ser comprendidas o aconsejadas por los hombres. Es ahí cuando la mujer cristiana, ¿verdad? Enfoquémonos ahí, la mujer cristiana desempeña un rol muy importante en la consejería, pero antes debe de valorar su conducta para que con toda solvencia pueda instruir. Aquí nos está haciendo un llamado, ¿verdad? A todas y a cada una de cómo nos comportamos, qué cualidades, qué virtudes tenemos, si el consejo que vamos a dar, pues va a ser bien dicho, porque aunque aquí en el comentario dice que a veces uno tiene que aconsejar de acuerdo a lo que uno ha vivido, no siempre se va a cumplir eso, ¿verdad? Porque el problema de, digamos, de mi hermana Delmi no es el de la hermana Carmen o el mío, ¿verdad? Entonces, yo he querido sacar así como unas virtudes, cualidades o frutos que la mujer cristiana o nosotros debemos de tener. En primer lugar, dice que una mujer cristiana tiene que reflejar paz y gozo, ¿verdad? Esa sonrisa, esa tranquilidad, incluso a veces nuestro gesto, nuestra cara, dice cómo estamos internamente, mi hermana. Nosotros, bueno, por lo menos yo tengo unas hermanas que hasta el saludo, con qué alegría se siente que lo dan. Y si, aunque aquí nos han dicho que el ósculo santo no con todas, pero perdónenme, con algunas se siente, y no es que con otras no, pero es quizás que confianza que nos llegamos a tener, ¿verdad? Entonces una mujer cristiana tiene que andar siempre gozosa, en paz, no enojadita, ¿verdad? Y bien difícil. A mí mi jefe nos dice a veces, cuando a veces nos ve algo así, los problemas de la casa, dice, déjenlos allá. Entonces nosotros aquí en la iglesia, pues,
Sí venimos a buscar consuelo, ¿verdad? Pero no vamos a reflejar si andamos, salvo que andemos enfermitas y andamos adoloridas, ¿verdad? Eso sería una parte. Luego dice que una mujer cristiana tenemos que ser de oración. Todas sabemos que la oración es el vínculo directo que tenemos de comunicarnos con nuestro Dios. Doblamos rodillas y ante Él les ponemos, aunque Él ya sabe de qué problema o qué tenemos necesidad, pero siempre es necesario suplicarle con ruego, con lloro, y todo hacerlo siempre en el nombre de Cristo Jesús, porque es lo que nos dijo el Señor. Pedid al Padre todo en mi nombre y Él os lo dará. Aunque a veces nosotros lo esperamos de un modo, pero realmente la respuesta nos llega. Otro que saqué es la humildad. ¿Qué es la humildad? Es lo contrario a la soberbia. Ese mal de la soberbia a veces en media cosita se nos aflora, ¿verdad? Se manifiesta. Entonces, si somos humildes, aunque nos digan lo que nos digan, ¿verdad? Vamos a soportar con humildad y pensando, como dijo allá Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, no vayas, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta que muchas veces nos prestamos por nuestra debilidad y podemos ser piedras de tropiezo, ¿verdad? Entonces con humildad, si nos dicen algo, recibámoslo y pues, ¿verdad? Otra es ser sabias. Esta palabra de ser sabia es más allá del conocimiento de nuestro Dios, o sea, escudriñar las escrituras, conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Están los mandamientos y hay muchas cosas, pero la obediencia y la sabiduría va mucho más de lo que vemos así, ¿verdad? En los 10 mandamientos y otras cosas. Hay cosas que hacemos y sabemos que a Dios no le agradan. Yo, por ejemplo, ahora, fíjense, no podía hacer el ayuno y dije yo que me iba a comer unas pupusas allá, pero después vi en mi casa casamiento, pan, no dije yo, no voy a ir a comprar. Traje mis panes, ¿verdad? Entonces, cositas mínimas, pero ahí vamos a ir creciendo y vamos a ir agradando más a Dios por la obediencia y eso es parte de la sabiduría. Otro es el temor hacia Dios, ¿verdad? Casi esto es igual, a no hacer cosas, pero por temor a que nuestro Dios nos vaya a castigar por hacer lo que no debemos, ¿verdad? Ese temor es diferente a otros temores. Otro que saqué es la bondad, ¿verdad? Esa tendencia de dar, de ayudarnos unas con otras, de compartir, ¿verdad? Yo a veces digo un dulcito puede ser, pero el hecho es que uno pensó en compartir, empezó en mis hermanas, a veces cosas sencillas, pero el hecho es que se acuerdan de la Grey, ¿verdad? Otro es ser optimista. A veces andamos tristes, todo lo vemos mal, pero el optimismo es esperar de todo lo malo que nos pasa, la parte positiva, ¿verdad? Otra es la fe, ¿verdad? Esa seguridad, esa confianza de que todo lo que pidamos, sabemos que lo vamos a recibir. Ahora les quiero tocar un consejo que dio en la historia de Ruth y Noemí. Esa historia ya la conocemos, ¿verdad? Pero es bien importante ver que eran dos mujeres que estaban solas totalmente, pero el consejo que dio Noemí a Ruth, su nuera, alcanzaron que Booz hiciera precio de Ruth, y con eso pues vemos que hasta nuestro Señor Jesucristo fue descendiente, ¿verdad?, de ellos. Solamente, mis hermanas, paz. Gracias, hermanas. Muy interesante, ¿verdad?, los aportes que nuestras hermanas han dado. Y como esta es una escuela, estamos abiertos para poder también comentar, ¿verdad?, todas las que están acá. El apóstol Pablo le dice a Tito, ¿verdad?, allí en el capítulo 2 que hemos leído,
dice el apóstol Pablo a Tito, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, hablando de que las ancianas, ¿verdad? Según el verso 3, asimismo sean reverentes en su porte. Es bien importante lo que venía aquí, yo marqué este punto del comentario donde dice valorar su conducta para que con toda solvencia, dice, pueda instruir. Oiga qué bonito. No puede alguien convertirse en una buena consejera o en un buen consejero si, hermanos, su conducta, su comportamiento no es, hermanos, el correcto, no es bueno. Al contrario, pues va, ¿cómo se llama? Se va a contradecir a sí mismo, pues porque va a estar recomendando algo que él no practica, que él no pone por obra. Por eso es de que realmente, ¿verdad? Dijimos hace un momento, este es un trabajo, es un ministerio que debemos de procurar nosotros desarrollar. Y para poderlo lograr debemos de llegar a ese nivel, ¿verdad? De poder alcanzar un buen concepto de quienes, de los que están a mí alrededor. Porque sin necesidad que yo diga, ¿verdad?, que estoy abierto para dar consejo y andarme postulando como un consejero, me van a buscar. ¿Por qué? Porque yo inspiro, ¿qué? Inspiro confianza, inspiro también el ¿qué, hermanas? Respeto, ¿verdad? Inspiro, hermanos, aquellos elementos pues que hacen que la persona, ¿verdad?, con toda seguridad pueda acercarse y decirle a uno, mire, estoy pasando este problema, estoy pasando esta dificultad y quisiera merecer de parte suyo un consejo, una recomendación. ¿Qué usted me puede decir? El consejero debe de ser, hermanas, ya mi hermana Ceci pues daba algunos puntos, ¿verdad? Pero también el consejero, hermanos, debe de ser lo suficientemente espiritual. Por eso es que el apóstol le dice a Tito, las ancianas asimismo sean reverentes. ¿En qué dice? En su porte. Sean reverentes. ¿Y qué significa eso de que las ancianas, las que son mayores, deben de ser reverentes en su porte, hermanos? Que deben de ser mujeres educadas, que deben de ser mujeres respetuosas, mujeres honestas, mujeres sinceras, mujeres que van a poder orientar correctamente, que no se van a poner a favor de nadie, porque se han fijado que cuando alguien busca que se le dé un consejo, encontramos personas que solicitan consejo, pero inmediatamente le van diciendo lo que ellos piensan hacer. Y ellos esperan de que uno les apruebe aquello que están pensando hacer. Y eso no es así, ¿verdad? El que aconseja, ¿verdad? Su grado de espiritualidad le va a llevar a ponerse en qué, en la parte intermedia. Por ejemplo, si es un conflicto que hay, ¿verdad? Por ejemplo, entre el esposo y la esposa, y viene la hermana y le dice, por ejemplo, a mi hermana Juanita, fíjese que yo estoy pasando este problema con mi esposo. Y entonces mi hermana Juanita, como una mujer espiritual, ¿verdad? Como estamos hablando, como una mujer que tiene, como dice aquí, que es reverente en su porte, ¿verdad? Que la edad que tiene no es por gusto. Entonces ella le va a decir, pero ¿qué ha hecho usted de mal? ¿Verdad? ¿En qué considera usted que ha fallado? No va a decir, no va a partir solamente de lo que ella le diga, sino que va a decir, ¿y usted qué ha hecho? Porque fíjese que para que haya problemas se necesita de ¿cuántos? Se necesita de dos. Y se han fijado que muchas veces, a veces, hermanos, el que llega a pedir consejo solo llega contando lo que le hicieron, pero lo que ella hizo o lo que él hizo, ¿qué pasa? No lo cuenta. Y entonces el consejero, ¿verdad?, en su porte reverente y en su porte espiritual tiene que considerar todos esos aspectos,
porque no se puede poner a favor de uno ni a favor de quién, a favor del otro, ¿verdad? De allí que de repente pues alguien puede decir, mejor no busco consejero, mejor voy a tratar de resolver yo mi problema. ¿Por qué? Porque cuando busca consejero siempre va esperando que le digan lo que él quiere, y eso nunca va a ser así, ¿verdad, hermano? Eso nunca va a ser así, porque el buen consejero en su porte espiritual, en su porte reverente, ¿verdad? Mire, para poderle ayudar y poder ver qué solución se le da a este problema, mire, vamos a tener que platicar también con la otra persona, ¿o no es cierto que eso es lo que se hace, hermano? Vamos a tener que platicar, vamos a tener que dialogar. Ah, no, fíjese que él o ella dice que no, ¿verdad? Que no, pero vamos a tener que hacerlo, porque si no, esto no va a tener ningún avance, esto no va a tener un buen resultado. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que por eso que las mujeres que adopten ese trabajo, ese ministerio, ¿verdad? Deben de ser, dice, reverentes en su porte. Y además de eso, no deben de ser, ¿qué dice, hermano? Calumniadoras, dice, calumniadoras. ¿Qué significa eso de ser calumniadoras, hermanos? Que levanten falsos testimonios, que hayan sido envueltas en qué, en chambres o en chismes o en dimes que te diré, etcétera, etcétera. Alguien que tenga esa práctica, ¿cree usted que puede ser buscada para solicitársele algún consejo, hermanos? O alguien que sea pleitista, por ejemplo, ¿verdad? Decía mi hermana Ceci de que la mujer que aspira a ser consejera debe de inspirar paz y debe de inspirar ¿qué? Gozo, ¿verdad? Que cuando le saludan, pues, paz, hermana, ¿verdad? O sea, con aquella amabilidad, y que de repente pues dice, ¿y qué tal, cómo está, verdad? ¿Y qué tal, cómo le ha ido? Empieza, ¿qué, hermana? A mostrar un interés, ¿por quién? Por aquella persona. Allí es donde se ve reflejado el que es buen consejero. Yo le digo, todos podemos llegar a ser buenos consejeros, ¿o no creen ustedes, hermana? Claro que sí, todos podemos llegar, máximamente del hecho de que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, ¿o no es cierto? Tenemos el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermanos, ¿verdad? Y guardando un buen testimonio, tratando de vivir, digamos, como el Señor manda, podemos ser consejeros, ¿verdad? Podemos aconsejar a otras personas. Allí en su vecindario, ¿a usted ya la han buscado para pedirle algún consejo, hermana? ¿O no? O digan, no, yo cómo voy a buscar ni a fulana. No, me decían, ahí se oyen los grandes gritos que tiene con el esposo o con los hijos, o que, no, ¿cómo? Pues así, ¿verdad? No. Mire que ella más tarde en que uno le cuente las cosas y ya todos lo saben, todo lo que uno le dice rápido lo divulga. No calumniadora, dice ahí, ¿verdad? El apóstol. También dice, no esclavas, ¿de qué dice? No esclavas del vino. O sea, de que había mujeres en el ayer que les gustaba, ¿el qué, hermanas? Embriagarse, ¿verdad? También, no solamente eran hombres, sino que también habían mujeres, ¿o no? Entonces, o sea, es así, no, ¿verdad? Dice, maestras, ¿de qué dice? Oiga bien, qué bonito es esto. Maestras, ¿de qué dice? Maestras del bien, dice ahí, ¿verdad? Maestras del bien. Maestras del bien, ¿verdad? Que siempre estén procurando lo bueno con las personas que están ¿a dónde? A su alrededor. Que no andan poniendo en mal a otras personas, que no andan hablando en contra de otras personas, sino que siempre andan pensando en el bien. Y entonces cuando usted ve ese tipo de personas, vamos a decirlo, ese tipo de hermanas dentro de la iglesia, usted rápidamente, no, yo voy a buscar a la hermana, dice que ella sí, ¿verdad? Se ve que es una buena hija de Dios. Y ¿cómo dice? Sí, ella me puede aconsejar, yo voy a ir donde ella, ¿verdad? Y que ella me diga si estoy fallando yo, porque alguien que, hermanos, que busca consejo debe de estar consciente de que le pueden decir de que le van a decir en lo que está fallando
y le van a decir las cosas buenas que está haciendo, ¿verdad? Y esa es la virtud que tiene el consejero, que no va a solapar cualquier cosa malita que está haciendo, ¿verdad? Porque dice alguien, un buen consejero es aquel que, no, está bueno lo que estás haciendo. Yo cuando hablo de esto me acuerdo de cuando Acab quería ir a hacer la guerra contra los, no sé si eran los sirios eran, ¿verdad? Con el rey Sennacherib. Acab quería ir a hacer la guerra y dice que él dijo, pero quizás yo solo con mi ejército no voy a poder. ¿Y saben qué hizo? Acab fue y le pidió ayuda al rey Josafat. Y viene Josafat y le dice al rey Acab, y ya consultaste, le dice, sí, ya consultaste al Señor de que sí puedes ir a la guerra, le dice. Y le dice, sí, ya consulté a todos, y todos dicen de que sí podemos ir. De verdad, le dice, sí, ya consulté. Y bueno, y ya preparándose para la guerra, y todavía le pregunta a Josafat, ¿no hay otro profeta por ahí por el cual consultes? Le dice, sí podemos. Bien, ahí está uno, pero ese nunca me habla para bien, le dice. Mire, muchas veces así podemos comportarnos nosotros, que por ejemplo podemos tener dentro de nuestra iglesia buenas consejeras, buenos consejeros, pero como esto que son buenos consejeros, ¿verdad? Siempre nos hacen ver los errores que estamos cayendo, no nos gusta a nosotros. Nosotros nos gusta que nos aplauden, que no, está bueno, así como estás haciendo está bien, así mantener. Y que no nos digan que no nos digan lo malo que estamos haciendo. Va. Entonces aquí dice el apóstol Pablo a Tito, le dice que las mujeres mayores sean reverentes en su porte, no calumniadoras, esclavas del vino y maestras de, ¿qué dice? Del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a quién, dice hermano, a sus maridos. Mire qué bonito, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve que por ejemplo una hermana, fíjese bien el ejemplo que le voy a poner. Usted ve por ejemplo que ve a la hermana, a determinada hermana que atiende a su esposo y lo atiende así como todo, digamos que le sirve la comida así como todo vaya, aquí está, coma, le dice, ¿verdad? Así. Ajá, así, solo por el compromiso. Como una mujer mayor, ¿verdad? Dice usted, ¿cuál es el análisis que usted hace? La hermana le hace falta que se le aconseje que debe de tratar de una mejor manera ¿a quién? A su esposo. Y ahí llega la hermana con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre. Hermanita, quiero platicar con usted en el amor del Señor, ¿verdad? Quiero platicar con usted en el amor del Señor. No, y empieza usted a hablar y a decir, no dudo de su amor para su esposo, ni del amor de su esposo hacia usted, pero he podido notar esto en su trato para con él. Debe de mejorarlo, ¿verdad? Debe de mejorarlo, ¿verdad? Esa es una forma, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y pueden haber muchos más ejemplos. Pero aquí dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a quienes, a sus esposos. Y también dice a quienes, a sus hijos. Ve usted a una madre algo descuidada con sus hijos, a una hermana joven descuidada con sus hijos. Usted como una mujer espiritual puede aconsejar o no a la hermana. Cuide a su niño, mire su niño, imagínese cómo lo deja, o mire, hacelo, siempre yo veo que siempre le da la comida con las manos sucias, no se las lava. Mire, después cuando se le enferme, le va a costar caro eso. Son cosas que la mujer mayor puede, aconsejar a quienes, a las mayores. Por ejemplo, imagínense que ahí ve la hermana mayor, ¿verdad? Que la hermanita está lidiando con el niño que nunca se le cae en los cultos, que siempre está haciéndole, como decimos, berrinche a la hora del culto. La mujer mayor, ¿verdad? No se va a poner que mujeres que no pueden criar a sus niños, que no lo saben educar, porque a veces es el comportamiento que hacen las mujeres mayores. Se ponen a denigrar a las madres a las madres jóvenes, y no es así.
sino que, mire, quizás decía una hermana allá, le dijo una hermana mayor a una hermana joven, porque el niño lloraba y lloraba allí en el culto, lloraba y lloraba ahí, y no se le quitaba, le daba pacha, le daba pecho, y aquel niño lloraba. Y pues era incómodo escuchar al niño llorar. Y llega la hermana mayor, ya mayor, ¿verdad? Hermana, el estómago le debe de doler al niño. Véngase, se lo vamos a... Mire, rapidito lo calmó la hermana. Mire qué bonito, ¿verdad? Y siempre cuando el niño le llore y que usted le dé comer, le dé pacha, le dé pecho y él sigue llorando, es porque le duele el estómago. Y mire, le puede dar esto y ahí está, ¿qué, hermano? Cumpliendo la hermana el papel de ¿qué? De consejera. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? De consejera. Y qué bonito, ¿verdad? Porque el proverbio habla un poquito de eso. Dice ahí, el buen juicio se gana el aprecio, pero los traidores marchan a su ruina. Y esa es en la versión Dios habla hoy. Y en la versión que tenemos en nuestras manos, Proverbios capítulo número 13, versículo número 15, habla diferente, pero vamos a ver si entendemos un poquito más este texto. Dice así, mire cómo dice: el buen entendimiento da, ¿qué dice? Da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es decir, vaya, usted aconseja y de repente no le tomaron la palabra. Al final el problema no va a ser suyo, sino que va a ser de aquel que no supo escuchar consejo. Pero hermanas, todos, digo yo, hermanos, podemos desarrollar ese ministerio, ese privilegio de la consejería. Solo termino la lectura bíblica, hermano, y ya le doy el tiempo. Mire, y luego dice, allí, ¿verdad? Dice luego, que las mujeres enseñen, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser, ¿cómo dice? Prudentes. Hacer esa parte muy importante. No es que la mujer mayor va a andar como queriéndose entrometer en la vida de los demás, pero de verdad, hermanas, de repente las ocasiones se prestan para uno poder dar consejos, para poder dar consejo. Pero por ejemplo, a veces las esposas jóvenes son un poco imprudentes, ¿o no es cierto? Son un poco imprudentes. Fíjense que les voy a contar esta experiencia, no se van a molestar, pero fíjense que les voy a contar este ejemplo. Fíjense que una vez estábamos en la iglesia el día sábado, ya habíamos terminado el almuerzo y ya no habíamos quedado en el tiempo del receso. Y el hermano obrero, predicador de la iglesia, se había sentado y la esposa se le había ido a sentar en las piernas, aquí, así, ¿verdad? Así, y pues en medio de toda la congregación allí, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes ese comportamiento? ¿Lo ve bien o lo ve mal? Aunque es su esposo, aunque es su esposa, ¿se ve bien o se ve mal? Está mal, es una conducta irreverente, porque todo tiene su lugar, ¿o no es cierto? Todo tiene su lugar. Pues y entonces, fíjese, vamos a ver, aquí viene la situación, ¿cómo hacer en casos como esos, verdad? El pastor en ese tiempo yo, que recién bautizado estaba, estudiando para obrero estaba, y yo veía que los compañeros, los hermanos del consejo, se miraban el uno al otro. Ay, no, a mí me da pena irle a decir, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo hacemos? Porque estaba, peor que no andaba una ropa demasiado larga, sino que la ropa que andaba era algo corta. O sea, aquello se miraba bastante, ¿qué? Deshonesto, bastante desordenado. Entonces, ¿y cómo hacemos? Y estaba una ancianita, esto fue en la iglesia de las Moras. Estaba una ancianita, nuestra hermanita Antonia de Hernández, una ancianita ahí, de unas ancianas ya mayores. Ella pudo ver la preocupación del consejo, de los hermanos obreros, que no se sentían cómodos viendo
al hermano obrero, al hermano predicador con su esposa sentada en las piernas y la esposa exponiendo sus piernas, ¿verdad? Así de una manera indecente. Y la hermana solo veía que estaban preocupados. ¿Y cómo hacemos? Y decía yo así, ¿verdad? Viendo, observando a ver qué hacían ellos. Y la ancianita, ella era la que llevaba los frijolitos molidos, ¿verdad? Para compartir el almuerzo con los demás. Y ella estaba allí y veía a los hermanos. Y mire, así sin andar diciendo nada, va donde la hermana, hermana, venga un ratito, le dice, mire, venga un ratito, la necesito ahorita, le. Así, hermana, y mire, salió, se levantó la hermana y qué, y ya la puso a hacer algo más ahí, y ya dejó aquella posición, ¿verdad? Fíjese que son formas bien, pero bien que, hermanas, bien sabias, ¿o no es cierto? Bien inteligentes. Yo después me quedé reflexionando. Lo mismo hubieran podido hacer los del consejo local, solo llamar al obrero, hermano obrero, venga por favor, queremos platicar con usted. Y ahí se hubiera quitado aquella situación, pero no, ahí estaban debatiendo y es que mira pues cómo está, y mira cómo está. O sea, solamente estaban ¿el qué? Observando el problema, pero no le encontraban, no solucionaban nada. Entonces dice aquí que enseña a la joven. Y bueno, mire, fue algo que ya nunca más lo volvimos a ver. Yo no sé si la hermana ancianita le dijo a la hermana, ¿qué creen ustedes? ¿Le ha de haber dicho o no le ha de haber dicho? ¿Ah? ¿Creen que le ha de haber dicho o no? Yo creo que sí le ha de haber dicho, porque ya nunca más se volvió a ver eso. Fíjense. ¿Sí? Entonces que enseñen a las jóvenes, dice, a ser como dice, a ser prudentes. Dice ahí más, ¿cuál es el texto? Que sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, ¿qué más dice? Sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, dice, no sea como blasfemada. Porque realmente, hermanas, mire cómo contribuye el poder tener mujeres consejeras dentro de la iglesia. Contribuye en el sentido de que, hermanas, hacen o contribuyen a que en los hogares pueda haber una mejor relación entre el esposo y la esposa, y que de esa manera se asiente un buen testimonio ante las personas que están alrededor de nosotros como pueblo de Dios. Y dice ahí, y que el nombre y que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es de que ahí está la lectura bíblica. Le doy el tiempo a mi hermana Carmen para que nos comparta ella algún aporte adicional. Adelante, mi hermana. Paz, hermanas y hermanos. Esta lección es muy interesante. Yo la veo como bastante difícil. ¿En qué situación? Que para ser consejera o para que hayan consejeros en la iglesia, tiene que haber un alto grado de espiritualidad. Pueden haber buenísimos predicadores, buenísimos superintendentes, buenísimos administradores, pero el que es para aconsejar, ese es especial. ¿Por qué? Porque ese no va a ver que este es mi amigo, que este es mi amiga, que este es aquí. No va a ver, sino que va a ver la situación que se está presentando y que tiene que ver aquella situación de poner una imparcialidad en lo que está ocurriendo, no ligar los sentimientos ni ningún tipo de favoritismo a favor de nadie. Entonces, por eso yo veía que ser consejero o consejera, como dijo usted, no hay que postularse como consejera. Eso viene de Dios, que alguien confíe en uno, y le pida un consejo, porque allí es otro problema. Si yo ando buscando, mire, ¿y qué le pasa? ¿Y cómo se dio? Y yo quiero, allí me ando postulando de consejera. Quiero saber para aconsejar. Quizás quiera un bien, pero si no me piden un consejo, es mejor no darlo. Porque a todos nos ha ocurrido. Bueno, a mí en lo personal, ¿verdad? Yo no sé a los demás, pero en lo personal he aconsejado
he llenado de consejos y ha sido pues, no se dio el resultado esperado, ¿va? No se dio el resultado esperado, que siempre uno queda como mala consejera, como que porque ella es así y yo no puedo ser así, hoy es otra era, es otra época, es otra situación. Entonces por eso es que me pareció eso que dijo usted, no postularse, sino que ponerse en un lugar que si se lo piden, darlo. Y si no se lo piden, no darlo. Sí ser prudentes en esa área que usted dijo. Si se puede evitar ver algo que, como lo que usted narró, que también nosotros lo hemos visto, hay que usar la prudencia para que eso no se dé, ¿verdad? Para que eso no se dé en la casa de oración. Y entonces, pero sí yo, yo digo que ese ministerio es bien hermoso, que ese ministerio solo Dios lo puede dar, y aún obreros, diáconos y ministros, que son ministros, no están capacitados para aconsejar, porque a la hora de aconsejar nos parcializamos, y allí no entra, eso es algo que Dios lo va a demandar, porque, y lo digo con autoridad, porque Dios conoce el corazón de cada quien, hermano. Sí. Que cuando uno aconseja, sea quien sea, hay que hacerlo con amor. Porque si hay una pareja en la iglesia que a ambos los hemos amado, ¿va? A ambos amamos, a ambos queremos que estén juntos, que se ven bonitos, que se ven aquí, pero usted dijo una razón, el conflicto es de dos. Y entonces uno no puede parcializarse, amo más al hermano, amo más a la hermana, él tiene la razón, ella no lo tiene. Solo Dios y ellos, ¿verdad? Sí, y si piden el consejo, ellos sabrán a quién. Solamente, hermano. Muy bien, gracias. Afirmativamente, así es, ¿verdad? La imparcialidad es una de las cualidades que debe de tener el que es consejero, ¿verdad? No a ponerse a favor de uno, a favor de otro, sino que siempre ponerse como en medio, ¿verdad? Pero decíamos que debe tener un buen porte espiritual, ¿verdad? Aquel que es un consejero, de lo contrario no va a poderlo ser, porque va a actuar carnalmente, ¿verdad? Va a actuar carnalmente. Y el que es consejero, hermanos, de entrada, ¿verdad? Le dice cuando le expresan un problema, mire, vamos a orar primero, vamos a orar. Tengamos paciencia, pongámonos en oración primero. Y Dios sea el que nos lleve a una salida favorable en este problema que usted está pasando. Pero no se va a precipitar, así como no, usted aquí, no. Es que nadie es sabio. La palabra dice que, ¿cómo es de que a veces nosotros, verdad, podemos ser sabios en nuestra propia, ¿qué? Opinión? Pero Dios es el que sabe lo mejor, y por eso es de que nosotros que quisiéramos desarrollar ese papel de consejero, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios, ¿verdad? Dirección en cualquier problema, en cualquier situación. No mire, oremos, no mire, ayunemos, no mire, pongámonos en las manos del Señor. No actuemos precipitadamente, no actuemos arrebatadamente. Dejemos que las cosas vayan fluyendo de acuerdo a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Pero como a veces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos personas que la respuesta la quieren ¿cómo? La quieren ya, la quieren inmediatamente, y allí es donde está el problema. Bien, voy a terminar, solamente quiero concluir el comentario. Dice, se espera de la mujer cristiana que ésta sea una buena consejera, que su conocimiento y experiencia de vida basada en la palabra de Dios la convierte en una maestra de ¿qué dice? Del bien, para poder instruir a quienes, a las demás. Qué importante fuera que existiera un ministerio de consejería, ¿verdad, hermanas? Un departamento de consejería, ¿cree usted? Que estuviera conformado de ancianas y de ancianos. En Israel había, o no había en Israel. En Israel había una corte de ancianos que estaban ahí a la orden del rey para
para poder dar cualquier tipo de consejo. ¿A quién? Al rey. Hubo un rey que se pervirtió, dice, ¿por qué? Porque dejó el consejo de los ancianos y se fue a escuchar consejo. ¿A quiénes? A los jóvenes. Y fue grande la ruina de él, ¿verdad? La ruina de él. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que un ministerio de consejería en la iglesia. ¿No creen ustedes que fuera elegante, hermanos? Bonito, ¿verdad? Que estuviera, y que este ministerio de consejería, hermano, estuviera, ¿verdad? En constante oración, en constante ayuno, ¿verdad? Demandando del Señor sabiduría para que cada problema que llega a él, a ellos, ¿qué pasa, hermano? No salga de ahí, porque realmente, mire, a veces pasan esas cosas. Decía mi hermana, ¿verdad? Y yo sé que no hay ninguna mala intención en mencionar a ministros, a diáconos y a obreros. No hay ningún. Pero la verdad es esa, que a veces nosotros como administradores de la iglesia hemos perdido la confianza de parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces usted nos llega a contar un problema que no quiere que salga de ahí, ¿verdad? Que usted quiere de que ustedes le den que el consejo local le dé una salida, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Más tarde en que usted lo ha dicho y ya lo sabe toda la congregación. Y por eso, pero qué bonito fuera que existiera el qué, un ministerio de ancianos que esté como a la disposición, ¿verdad? Para brindar consejería. Qué maravilloso fuera, ¿verdad? Sí, bueno, voy a leer, dice: generalmente las mujeres confían sus problemas a otras mujeres. Es por eso que usted, estimada hermana, tiene que estar presta para orientar por el buen camino. El consejo brindado tiene que estar basado en nuestra propia vivencia. ¿De qué? De la palabra de Dios. Con nuestro buen consejo podemos restaurar, ¿qué, hermanas? Hogares. Podemos restaurar una vida espiritual. Ayudar a reconciliar a unas con quienes, con otras. Ahí vemos que la hermana no se habla entre una y otra. Mejor a veces le hacemos lado a la otra. Sí, hermana, es que ella es bien complicada. No se complique con ella. Mire qué bonito consejo lo que damos, ¿verdad? Mire, no, usted no se complique con ella es caso perdido. No, ¿verdad que no está bien el consejo? Sí está bien, hermano. No, hermano, orémosle al Señor. Fíjate que una vez una hermana le dijo a otras hermanas, porque estaban murmurando de otra hermana que decían pero qué difícil es esa hermana. Y llega la otra hermana: no hablen de ella así, hermanas, les dice. Mejor oremos por ella, porque fíjense, les dice, yo les aseguro que esa mujer en su casa ha de llorar ella sola, porque ella no se ha de sentir que encaja con todas en la iglesia. Entonces oremos por ella mejor, pero no hablen así. Ahí estaba fungiendo un papel muy importante esa hermana, ¿o no, hermano? De una buena consejera. Bueno, con nuestro buen consejo podemos, dice, conducir por el buen camino de la verdad a los extraviados. Pero necesario es que cuidemos de nuestra vida espiritual para que el consejo brindado pueda llevar la experiencia vivida y los buenos resultados que se obtienen al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos para aconsejar a otras? Ahí dice el verso 7 de Tito, dice ahí capítulo 2, ¿verdad? Dice Tito de esta manera: presentándote tú en todo como, ¿qué dice? Como ejemplo de buenas. Entonces, ¿qué necesita para aconsejar a otros? Ser un buen ejemplo, ¿verdad? No está fácil, ¿verdad? No está fácil. Es como, estaba viendo unas, ¿cómo es que le llaman a esas caricaturas? A esos muñecos que ponen con frases. Una doctora así, bastante hermosota, así, ¿verdad? Y le dice, regañando al paciente porque está pasado de libras. Imagínese usted. Y ella bien hermosota, así va a creer. O el doctor con el gran olor a cigarro ahí en el consultorio y le dice, no fume, ¿verdad? No fume. O no tome café, y él con la gran tazada de café ahí, imagínense.
con el gran termo ahí, se puede imaginar. No coma pan, le dice a usted, y el gran pan ahí, ¿verdad? Mire, qué bonito, ¿verdad? Así no es bueno ser consejero. ¿Qué llamado se les hace a las mujeres mayores en la iglesia? Que sean de un porte, dice, ¿cómo dice ahí? Que sean reverentes en su porte y que no sean calumniadoras y que no dadas al vino, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a quienes, y a sus hijos. Bueno, y el verso de memoria, ¿verdad? Que ¿cómo lo explicábamos? De que usted puede dar el consejo. Si lo toma, va a ser de provecho, y si no lo tomó, ¿qué pasa? Ya es problema de... Bueno, pónganse en pie, hermanos. Conclusión. Dice la conclusión: para poder aconsejar a otras debemos de ser construidas en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a sus normas. Paz, hermanas. Dios bendiga esta enseñanza en nuestros corazones, ¿verdad? Van a pasar nuestras hermanas a cantar para ir finalizando.